pichurrines y pichurrinas! ¡Que lo vendo todo! Bueno, vamos a dejarnos las cosas del mercadillo que tanto nos gustan a todos, salir de compras por el mercadillo y estar bichando por ahí, que es lo que encontramos más barato que nadie. En fin, no, esto me temo que no es barato. Esto es una sorpresa para mí total y absoluta. Señores míos, señoras mías, Serhoff 400, una fragancia que dicen que es para hombres y mujeres. Mentira. Primera consideración y súper importante cuando vayáis a atizarla. Tengo aquí el vial. Cuidado porque, original por cierto, esto mancha. El blotter, el secante, está hiper mega amarillo. Así que con prendas blancas, ojito, cuidado. No aticéis muy cerca. Dejar que el vaporizador del vial o de la botella o de donde sea caiga ya con difusión, porque si no os va a manchar. Eso os lo digo del tirón. Este perfume lo llevo probando como aproximadamente 2 semanas. Creo que hice una referencia en un directo y dije, anda, que he probado una cosa y me quedo un poco loco. Y es este. Así que sin más historias, vamos con las notas de salida a corazón y fondo de esta Serhoff 400 para hombres y mujeres. Bergamota, naranja, mandarina y miel en la salida. Flor de azar del naranjo, rosa, ylang ylang y flor del tabaco en la composición central. Vainilla, patchouli, cedro y vetiver, grandes clásicos de la perfumería en el fondo. Primeras consideraciones, ya sabéis que son las que me gusta decir primero, que es la estela de proyección. Son 2 metros de estela de proyección de aproximadamente y rinde estupendísimamente bien, por 2 horas. Para esta concentración, que si mal no recuerdo es concentración de parfum. Voy a mirarlo, es que tampoco es cuestión de decir aquí, venga, hola, no, hay que mirar las cosas, voy a mirar la caja. Sí, concentración eau de parfum para esta Serhoff 400. Bueno, vamos a entrar al tajo. La estela de proyección queda claro, además dura más de 10 horas, tranquilísimamente, no es ningún tipo de problema. Cae en la ropa y te olvidas, pero tengo que decir que francamente esto en un hombre va a chirriar muchísimo. Muchísimo, porque es ultra mega femenina y es flor del tabaco blanco también, que no nos hagamos ilusiones porque la composición es 100% femenina. Entramos dentro también, voy a decirlo porque lo comenté en el directo, dentro de lo que son los parecidos razonables, señores míos. Resulta que cuando la olí hay varios parecidos razonables dentro de la perfumería femenina española. Y casi me caigo de culo, porque la primera reminiscencia que me llegó fue la de Joya de Milurgia, pero como si estuviese fusionada con Maja, con el perfume de Maja, o incluso un Flores de Oriente. Es súper vintage femenino. Pero femenino de la época esta de... Estoy hablando pues, desde los años que yo conozco, me parece puedo referenciar hasta los años 50 en adelante hasta los 70. Ya en los 80 también, por ejemplo, Milurgia se seguía produciendo. Pero es que esa reminiscencia vintage con estos tonos tan sumamente florales, no trillados de química, o aparentemente no trillados de química, con ese tono tan sumamente natural que tenía la perfumería de aquella época, a pesar de que efectivamente Joya de Milurgia utilizaba aldehídos, gran referente por supuesto con respecto a lo que es Chanel número 5, esto no es así, esta es más dulzona, evidentemente por el tono de miel que aporta, junto con el ylang ylang en el corazón, si mal no recuerdo. Entonces lo que tenemos es una composición que es plenamente femenina. Yo no la aconsejo para un hombre, lo siento. A pesar de que haya hombres que estén deconstruidos y que digan que sí, yo también estoy deconstruido, pero ya tanto no. Ya tanto no. Esto me gusta en una señora, porque además es un perfume maduro. No es un perfume para una señorita, es un perfume para una señora. A partir de 30 años. De 30 años para arriba, lo que quieras. Muy gustoso, meloso. Yo gracias a Dios no le siento tanto la miel como en un principio me pensaba que iba a sentir, pero tengo presente siempre que la estoy usando esos perfumes que estoy referenciando con respecto a lo que es la perfumería española de la época. Es que es así, no paro de tenerlos en la cabeza, Es un
te tengo en la cabeza, tengo ese Maderas de Oriente, tengo esa Maja y tengo, por supuesto, es como si hubiesen fusionado las tres y hubiésemos alcanzado un 400. Igual falta un cuarto perfume que desconozco y sea la fusión de los cuatro. Que pudiera pasar, no sé. Es algo muy extraño el vínculo que tengo yo con esto, porque además tengo cierto vínculo. Pero yo me queda claro que es por lo que es. Bueno, vamos a ver. Me gusta para las novias, me chifla para las novias, para la gente invitada a las bodas. Me gusta absolutamente para las BBCs, me da exactamente igual. Hombre, la entiendo más para un acto de tarde-noche que no tanto de mañana. Pero tengo que reconocer que por las mañanas puede funcionar muy muy bien. Y es súper sexy. A mí esto me pone perrete. Y creo que a más de uno le pondrá perrete. Pero claro, aquí entramos en el tema de los gustos. Pero de verdad, quitando emociones aparte y poniendo en valor las cosas tal cual se sienten, hay que decir que esto no es que tienda a ser un perfume unisex ni que se vaya a la vertiente femenina, es que es femenino. Lo bueno que también tiene es que he estado mirando precios y no sale excesivamente caro. Lo estuvieron mirando además en el directo, me parece que lo miré sin mencionar el perfume que era y creo que salía como unos 180 euros los 50 mililitros porque me parece además que es el único formato que hay de venta. Lo que os digo, puede funcionar muy muy bien, hiper mega gustoso, porque esa combinación también que tenemos con los cítricos, con la mandarina, la naranja y la miel, es perfecto, es increíble. Y luego pasaríamos a lo que son las notas centrales, con ese ylang-ylang que sobresale y se nota mucho, y que la vuelven como más frutal. Es que en el corazón se termina volviendo frutal, sí, a pesar de las flores que lleva, pero se termina volviendo más frutal por ese tono de ylang-ylang que van mezclando y emulsionando con el resto de notas. Por no decir evidentemente la flor de la rosa que está ahí y la flor blanca del tabaco. Y entiendo que también lleva aldehídos, porque tienes ese chisporroteo continuo en la nariz que hace que se expanda la fosa nasal y te dé determinado picorcico, pero no pasa al principio, que es lo curioso, sino que lo tenemos en el corazón. Conforme va avanzando el secado de la fragancia, secado que está relativamente... Está en el estándar, son unos 20 minutos, 15 aproximadamente. Yo creo que está un poco alto para el estándar. El estándar normalmente suelen ser 5 o 10 minutos, no es más. Y da igual la concentración que sea. Pero en 15-20 minutos lo tenéis todo hecho. Y recordad, por favor, no atomicéis encima. El secante está amarillo. Cuando digo que el secante está amarillo, es que está amarillo porque el perfume es hiper mega amarillento. Así que, de verdad, lo digo, hay que decir todas las cosas. El vaporizador, por ejemplo, funciona muy bien. Vale, pero de todas formas, ya sabéis que los Serhoff, las botellas de Serhoff van bien. Están más que aprobadísimos los vaporizadores. Hombre, alguno que otro que te sale un poco churri-chusqui, ya lo sabemos, pero eso es como en todo, como en botica. Las calidades son muy altas. Bien, vale, pues yo creo que prácticamente estaría casi todo dicho. Ah, el tiempo. Quizás en verano pueda ser un poco abotargante. Entonces, lo recomiendo en temporadas que haya o que haga un poco de fresco, ¿vale? No estoy diciendo que tengáis que ponérosla con calor achicharrante. Con calor achicharrante agobia, pero con calor normal, llevadero, está bien. Pero tampoco os paséis en las aplicaciones porque es intensita. No es una Beast Mode, pero es intensita. Y es intensita porque la estés oliendo absolutamente todo el tiempo. Esto no se va, se te queda en la cabeza y metida y está todo el tiempo ahí. Run, 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 run. O sea, es un perfume que os gusta o lo regaláis. O se pudre en el armario. O se pudre en el armario. Chicos, andaros con ojo con ella. Andaros con ojo con ella, no la compréis a ciegas, haceros con viales, porque de esto venden viales, en la propia firma me parece que, si mal no recuerdo, que también venden viales, evidentemente, que los venden, haceros con algún vial, probarlo y no me seáis kamikazes de la compra, porque esto es un perfume femenino. Y cuidado que no pasa nada, y si hay algún valiente que quiera usarlo, que lo use, pero es que ¿qué queréis que os diga? Cuidado con los fans de todas estas colonias que he estado mencionando anteriormente de referencia española, porque es una emulsión de todas ellas. No es una concreta ni que se parezca a una. Es que es como
lo junto todo y tengo esto, que es sumamente redondo y muy chulo, porque es chulísima. Pero no es de hombre. Bueno, BBC ya lo he dicho la estela, la proyección, una fragancia que es madura y ya poquito más. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esta review, ya sabéis, insulto, ahí, tiquití, dislike y pa'l pozo con la niña chorretosa. Y como ha habido gente que también sé que le ha gustado, tengo vuestra aprobación para darme likes, suscribiros, activar las campanas para que recibáis las notificaciones que nunca manda YouTube. Y nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Auf Wiedersehen.